Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes, y damos gracias al Señor 4 de marzo que nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, y reconocemos que estamos viviendo tiempos postreros y aparte de todo, pues es necesario que nosotros llevemos un mensaje de la palabra a tiempo y afuera de tiempo en esta hermosa mañana muy cálida. Nuestro pueblo de Isabela hemos estado orando al Señor, hemos estado presentándonos delante del Señor en esta mañana. Buenos días, Madre. Buenos días. Hemos tenido algunas dificultades para transmitir en esta mañana, pero reconocemos que es parte de nuestra batalla diaria, y en este día es importante que entendamos que si estamos en pie es porque a Dios le ha placido en su gracia, en su misericordia. Reconocemos que estos medios sociales han sido mal utilizados y probablemente hayan personas que no encuentran tal vez de qué otra forma poder utilizar, porque se intercambia mucho contenido tal vez que no es agradable a los ojos del Señor, pero sí nosotros reconociendo que estamos en medio de un tiempo postrero, en medio de un tiempo final. Es necesario que la iglesia alce su voz y que pueda compartir un contenido que sea de bendición, porque tenemos muchos contactos en nuestra red social y verdaderamente es necesario que las personas que todavía no han entendido el tiempo que están viviendo en esta hermosa mañana puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo y por medio de una palabra. En esta hermosa mañana queremos saludar a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, también saludamos a Arlene Bravo, Dios bendiga, mi hermano Arcelio Rodríguez, Dios bendiga también mi prima Daisy Rivera, y en esta hermosa mañana también a nuestro hermano Eric Soto, que tuve la oportunidad de conversar con él en el día de ayer. Le damos la gloria al Señor por permitirnos tener este contacto con las vidas que de alguna manera o de otra pues tenemos en nuestra red social, y sabemos que los tiempos que vivimos son unos tiempos difíciles, unos tiempos postreros, y se hace urgente que compartamos una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo, y fuera de otra cosa, en nosotros presentar a Jesús como nuestro Salvador, como aquel que cambió nuestra vida en el momento tal vez más difícil para nosotros. En esta mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, te adoramos y te damos las gracias porque tuya es la gloria y la honra, Padre, porque reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses entrado a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias porque en esta mañana nos permite respirar, nos permite, Señor, realizar muchas cosas que tal vez en otro tiempo no podíamos, Señor, realizar. Y es en esta hermosa mañana que queremos compartir un mensaje de fe y de esperanza, Padre, que sea de bendición al cuerpo de Cristo. En esta mañana yo te presento cada contacto que tenemos en esta red social. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad, porque la gloria es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana queremos traer un mensaje de la palabra del Señor que lo encontramos aquí en la palabra, gloria al Señor, que dice, bendito Dios, en el Salmo 37. También tenemos, gloria al Señor, en el Salmo 37 tenemos aquí, gloria a Dios, teníamos sí la lectura de la palabra en Proverbios, gloria al Señor. Fíjate que la palabra nos habla claramente de que hay unas leyes que nosotros no vamos en acuerdo cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor. Fíjate que la ley de la tierra es una ley que es completamente contraria a la ley de Dios, pues sabemos que dentro de las
leyes naturales que rigen la vida humana. Sabemos que todo lo que cae se queda ahí en el suelo. Sabemos que todo lo que tal vez se tira queda ahí en el suelo, pero la palabra del Señor nos habla claramente que nosotros hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo y que dentro de los caminos del Señor hay una ley contraria, y es la, gloria a Dios, Dios te bendiga, Itza, buenos días, y es que tenemos en la palabra del Señor un verso hermoso que nos habla de que claman los justos y Jehová los oye, y también tenemos en la palabra versículos que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dice el verso 24 del capítulo 37, dice el Señor, el verso 23 y 24, el Señor dirige los caminos del ser humano y en su conducta se complace. Cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Fíjate que esta palabra trae a mi espíritu mucho gozo y alegría, porque probablemente cuando nosotros vemos que algo cae, probablemente si tú no lo levantas, no se va a levantar. Y eso es el pensamiento del enemigo sobre cada uno de nosotros cuando cometemos errores. Fíjate que la palabra del Señor, contrario a otros libros, nosotros sabemos que es la palabra de Dios, porque a Dios le plació que quedaran registrados los errores de muchas personas dentro de la palabra de Dios, que cometieron graves errores, pero a la misma vez Dios demostró su misericordia para con ellos. Y es que de eso se trata. La palabra del Señor nos habla claramente de un levantar, de un levantamiento que solamente es realizado por medio del Espíritu Santo. Mientras que la palabra de Dios no escondió los errores de gente que nosotros hemos predicado muchísimas veces, como David, que cometió graves errores, nosotros sabemos que el Espíritu Santo permitió el registro de estos errores para que nosotros supiéramos que solamente a través de Jesús nosotros podemos ser levantados, que no se trata de ser religiosos, que se trata de un nuevo nacimiento. Y fíjate, para eso la palabra del Señor nos habla claramente que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Pero fíjate que nosotros como seres humanos somos muy dados a señalar, tal vez a criticar a aquel que no piensa como nosotros, porque probablemente estamos viéndonos desde una perspectiva de perfección, donde aparentemente hemos luchado por nuestras fuerzas de mantenernos de pie, pero la palabra del Señor nos dice claramente en este Salmo 37, dice que el Señor dirige los caminos del ser humano y en su conducta se complace. Cuando caiga no quedará postrado, es decir, que tiene que haber una caída, porque no hay nadie perfecto, porque en medio de nuestra humanidad somos gente que luchamos todos los días para permanecer en pie. Pero fíjate, dice la palabra del Señor que así quedaron registrados muchas situaciones que vivieron los patriarcas como en el caso de Abraham. Dice la Escritura que en medio de aquel llamado a salir de su tierra y de su parentela, era necesario que él saliera de una tierra de idolatría, de una tierra que estaba completamente envuelta en pecado, y lo que nos aleja de Dios es ese estado de pecado que nos lleva a nosotros a quedarnos tirados en el suelo. Fíjate que las leyes humanas determinan tal vez que todo lo que sube baja, que todo lo que se tira de arriba va a caer. Eso es lo que dice la ley de la gravedad. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que es lo contrario, que cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Fíjate que de eso se trata, y es que el Señor crea para nosotros un pensamiento nuevo, un pensamiento completamente transformado, porque sabemos que dentro de nuestra vida física, dentro de nuestra vida humana, vamos a tener momentos de crisis, momentos que tal vez van a retar nuestro espíritu para que nosotros no podamos entender que de Dios es el poder y que Él ha intentado con nosotros dejarnos saber que Él nos ama, que por eso estás de pie. Fíjate que la palabra del Señor escrito en este Salmo 37
hablándonos el salmista, sabemos que él estaba hablando en ese momento de una situación de caída. Y fíjate, nosotros tal vez nos gusta registrar nuestros momentos de gloria, nuestros momentos de victoria con una foto. Tal vez queremos compartir nuestra mejor cara, nuestro mejor tal vez momento, pero es para nosotros interesante reconocer que la palabra de Dios, a pesar de que la palabra de Dios tiene 66 libros, dice la Escritura, y que en todos sus libros nosotros vemos cómo Dios permite el registro de casos que fueron para nosotros muy interesantes, porque vemos el caso de un hombre como David, un hombre que sabía ser un adorador, que sabía ser el hombre aquel valiente, que tal vez en el secreto había vencido osos y leones, pero en el momento más fuerte, donde tal vez tuvo que resistir, ahí tuvo una caída, y reconocemos por la palabra que es que no hay nadie que sea completamente fuerte en sus propias fuerzas. Fíjate que nosotros como seres humanos somos tentados a nosotros permanecer siendo gente tal vez de una imagen, probablemente de una forma de proyección que probablemente nos obliga a mantenernos de una manera, pero reconocemos por la palabra que la vida cristiana trata de momentos de altos y de bajos, no porque seamos como la ola del mar, sino porque somos seres humanos, y que como seres humanos necesitamos permanecer conectados a la palabra, permanecer conectados a la oración, permanecer en humildad, en humillación delante de Dios, porque es de la única manera que podremos resistir. Reconocemos que dice la palabra en ese Salmo 37, versos 23 y 24, dice que el Señor dirige los caminos del ser humano y que su conducta se complace. Cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Fíjate que la ley de gravedad dice que lo que tiene que caerse, ¿verdad?, se queda abajo, que todo lo que sube baja. Es normal dentro de la ley de gravedad, todo lo que sube baja, y probablemente nosotros como seres humanos tal vez pensamos que nuestra vida está tal vez terminada, porque tal vez tuvimos una caída, tuvimos un error grave en nuestra vida, y probablemente el enemigo, que es el acusador de las almas, probablemente te ha hecho creer que no te vas a levantar, y probablemente dentro de una vida humana todo lo que sube baja, pero nosotros sabemos que en Dios operan unas leyes contrarias, y las leyes contrarias es que 7 veces cae el justo y 7 veces Él lo levantará. No te está eximiendo de no caer. Dice la palabra del Señor que hay momentos en nuestra vida donde somos vulnerables, donde nosotros también tenemos situaciones que probablemente nos empujan con violencia. Y reconocemos que no podemos operar en nuestras fuerzas, porque cuando operamos en nuestras fuerzas lo dañamos. Por eso me llama la atención esta palabra, y es que la palabra del Señor tuvo el registro sagrado. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez. En esta mañana estamos conversando la palabra en el Salmo 37, versos 23 y 24. Y dice: el Señor dirige los caminos del ser humano, y en su conducta se complace. Cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Es decir, que siempre va a haber una caída. Tal vez las leyes naturales nos dicen que todo lo que sube baja, que todo lo que se levanta se cae otra vez, pero la palabra del Señor nos dice claramente que en algún momento caeremos, pero dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Nosotros sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Tal vez que en nuestras fuerzas no podemos tener todas las respuestas que necesitamos, pero qué hermosa la palabra, cuando la palabra nos deja registrado casos como el caso de David, que fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero aunque tuvo situaciones de caída, dice la palabra que él pudo ser el adorador correcto en el momento que Dios lo levantó. Y es que la palabra registra casos como el de David para que nosotros entendamos que a pesar de que nosotros necesitamos alcanzar
alcanzar esa mirada de misericordia de Dios no es en nuestra fuerza, no es por lo que hacemos. Nosotros sabemos que su favor y su gracia hizo posible que un día pudiéramos escuchar su voz. Es que el hombre en su propia fuerza no puede levantarse solo, y la palabra te habla de que habrá momentos de caída. Fíjate que nosotros como seres humanos reconocemos que hay momentos duros en nuestra vida. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Estamos hablando la palabra en el Salmo 37, versos 23 y 24, y estamos diciendo que la ciencia y las leyes de gravedad en esta tierra nos dicen que todo lo que sube baja, y que todo lo que tú tiras tal vez, ¿verdad?, se queda caído. Pero eso es las leyes en la tierra, las leyes de gravedad que nos llevan al centro de la tierra. Sin embargo, en el Señor nosotros operamos bajo otro fundamento, porque el Señor dice en su palabra claramente: porque cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Y es que la palabra nos registra muchos casos de personas que en un momento dado fueron muy fuertes, tal vez físicamente como lo era Sansón, tal vez físicamente él cargaba una palabra desde muy niño, desde antes de nacer, probablemente había sido cuidado y criado por sus padres para que fuera aquel joven que sería un día juez en Israel. Pero dice la palabra que en un momento de su vida, porque todos tenemos un momento vulnerable, un momento donde tal vez nos descuidamos y probablemente perdemos el norte, y es ahí donde el Señor nos demuestra en nuestra debilidad que nosotros somos fuertes solo en Él, que nosotros solamente podemos resistir cuando estamos en Él. Fíjate que el enemigo de las almas es el único que se goza con la caída del hombre, es el único que le gusta señalar de manera acusatoria, y sabemos por la palabra que nosotros hemos sido llamados como iglesia del Señor a ser luz de un mundo en oscuridad, a ser sal de la tierra, porque es un mundo que está en putrefacción por el pecado. Pero nosotros hemos sido llamados a que nosotros prediquemos el evangelio que transforma, el evangelio de poder, la palabra que sana no solamente tu físico, sino que te sana el alma, que te sana de adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a predicar. La palabra nos habla, nos registra muchos casos de gente que, a pesar de que amaron a Dios, tuvieron momentos de caída, momentos de debilidad, porque es muy fuerte para el ser humano olvidarse que nosotros no nos rigen las leyes naturales de la tierra. El hombre y la mujer que han nacido del agua y del espíritu operan bajo otras leyes, y las leyes que el Señor nos ha dejado son las leyes de la fe, son las leyes que, Dios te bendiga, Evelyn, buenos días. Estamos conversando la palabra en Salmo 37, versos 23 y 24, y estamos diciendo que tal vez en la tierra hay un lema que dice que todo lo que sube tiene que caer, porque tal vez hay una ley de gravedad que opera en la tierra sobre las personas, sobre los objetos, sobre toda cosa que nos rodea. Vemos que esa ley es real en nuestra vida humana, pero nosotros sabemos que no es así en nuestra vida espiritual, porque la palabra de Dios registra muchos casos de personas que fueron gente marcada por Dios, pero que tuvieron momentos de caída. Y fíjate, la religiosidad tal vez te llevará a señalar el pecado, pero probablemente no le puedas dar una respuesta real, porque mientras tú mismo señalas a alguien, no te das cuenta que también te estás señalando tú. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que el Señor nos llama a santidad, que el Señor nos llama para hacernos libres. Pero fíjate, dice la palabra
que puede haber un momento de caída. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, en un momento dado, separados de mí, nada podéis hacer. Y nuestra tendencia como seres humanos es a nosotros meter las manos en los procesos que podemos manejar, porque cuando algo se sale de nuestro control, es ahí donde nos ponemos ansiosos, es ahí donde nos desesperamos, porque hemos perdido el control de algo que podíamos resolver. Pero la palabra dice claramente que llegarán momentos de caída, pero dice la Escritura que cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Y es que nosotros sabemos que en las manos del Señor es otra cosa. En las manos del Señor todos nos podemos levantar. Dios te bendiga, Daisy Méndez, buenos días. Sabemos por la palabra que la palabra nos advierte claramente de que todo lo que sube baja, todo lo que sube baja en la tierra, y tal vez se queda tirado, tal vez no tiene remedio para alguien, tal vez de la tierra, que sea alguien dispuesto a condenar, pero la palabra nos habla, nos registra muchos casos que hubieron dentro de la Escritura que nos muestran que mientras tú estás en esta tierra tienes que tener una entera dependencia del cielo, porque separado de Él nada puedes hacer. Y esto es lo que trata. Una cosa es la religión y otra cosa es el nuevo nacimiento. Es que el nuevo nacimiento en Cristo nos refleja a nosotros nuestra debilidad. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba siendo llamado para llevar el mensaje a aquellos gentiles, dice la Escritura que cuando él fue llamado en una persecución hacia los cristianos. Pero fíjate que el mismo apóstol Pablo, que conocía todos los elementos de la ley, dice la palabra que él tuvo que ser procesado, y él entendió que se le dio un aguijón para que se acordara de que él tenía que mantener una entera dependencia del cielo. Y es que nosotros como seres humanos somos muy dados a tratar de ayudar a Dios, a tratar de meter nuestras manos para resolver los problemas, y nosotros tenemos que aprender a depender enteramente de Dios, que no es en nuestra fuerza, sino es en las fuerzas que vienen de Él. Fíjate, como te decía, hay casos que se han registrado para nuestro ejemplo en la palabra, porque la palabra de Dios es el único libro que no guarda secretos para aquellos personajes que en un momento dado fueron marcados por Dios, porque todos tenemos un plan y un propósito de parte del cielo. Lo que pasa es que mientras el hombre no sabe para lo que Dios lo trajo a la tierra, se queda limitado a una vida limitada, porque tal vez vas a depender de una dieta estricta, vas a depender de unos ejercicios, de una verdad, y no está mal que te ejercites o que lleves una dieta, pero la realidad es que nuestra vida depende del propósito de Dios que Dios ha puesto en nuestra vida. Fíjate que el enemigo no quiere que tú sepas, que tú descubras para lo que tú fuiste formado, para lo que tú fuiste traído a la tierra, porque es que Dios tiene planes y propósitos. Dios no va con el tiempo cronos de nuestro reloj, Dios va con un tiempo diferente, porque para Él un día son 1000 años y 1000 años es como un día. Él es eterno, y por eso nosotros sabemos que solo en Él nosotros podemos alcanzar su gracia y su misericordia. Fíjate que lo que es religioso te ata a tú estar haciendo cosas para poder agradar a Dios, pero la palabra nos deja saber claramente que fue a través de Cristo que nosotros pudimos alcanzar misericordia, que fue Cristo quien cumplió todos los detalles de la ley, porque era imposible poder cumplir con todos los detalles de la ley en una humanidad, pero Jesús sí. Jesús se sustituyó nuestro lugar, Jesús sustituyó el lugar de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser libres. Y si hoy tú tienes una libertad, esa libertad la tienes por la fe en Cristo Jesús, pero no dice la palabra que no vayas a caer. La palabra te habla de una posible caída, porque la palabra sabe claramente que en algún momento el Señor dirige los
los caminos del ser humano y en su conducta se complace. Cuando caiga no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. No te habla de que no vayas a caer, no te habla de que no puedes tropezar. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de gente que fueron marcados por Dios, como fue el caso de Sansón, que tenía una promesa, que a Dios había hablado con sus padres, Manoa y su mamá, para que pudieran criarlo de una manera muy particular y él pudiera ser ese juez para Israel en medio de un tiempo donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero fíjate, dice la palabra y se registra por el texto sagrado, que aunque Sansón había sido marcado por Dios desde antes de su nacimiento, él también cometió graves errores, porque todos estamos expuestos, porque no hay nadie perfecto, porque en esta tierra dependerás del Señor completamente para poderte mantener. Y dice la Escritura que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Es por esa razón que el enemigo no quiere que tú descubras el propósito de Dios en tu vida, porque mientras tú no sabes el propósito de Dios en tu vida, tú estás desperdiciando tu vida y puede alcanzarte la muerte. Y es necesario que tú sepas que solo en Él tú eres eterno, que solo en Él tú puedes vivir para siempre, porque en esta tierra somos solamente aves de paso, porque solamente somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra. Y es necesario que nosotros entendamos que vamos a tener momentos de vulnerabilidad, momentos de debilidad, y que dependeremos únicamente de su palabra y de su Espíritu Santo para poder permanecer. Pero fíjate, el enemigo de las almas siempre tratará de acusar. El enemigo de las almas en el aspecto religioso será como el fariseo, que probablemente se sentirá tan completamente santo que puede señalar. Y nosotros sabemos por la palabra que somos seres humanos y que estamos en un aspecto limitado todavía. Por eso tenemos que estar en entera dependencia de Dios. Por eso hemos querido interrumpir tu mañana, no para hablarte de religión, no para hablarte de nada que tú puedas hacer, sino decirte que lo único que tienes que hacer es clamar, invocar su nombre, arrepentirte de tus pecados, porque cuando te arrepientes de los pecados, la sangre de Cristo te lava y te limpia, te hace libre, te entrega la libertad emocional, la libertad física. Todo lo que está en oscuridad se convierte en luz, porque el pecado es lo único que nos aparta de Dios y no representa que no cometemos errores. Claro que cometemos errores, diariamente cometemos errores, pero cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo es la que intercede por nosotros, es la que realmente nos limpia de todo pecado y es lo que nos hace a nosotros libres de toda situación de pecado. Fíjate que el salmista, entendiendo esa palabra, decía claramente que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Es porque no hay nadie perfecto. Es porque lo religioso probablemente te haga creer que fallaste y no te puedes levantar. Yo quiero decirte que en la tierra, tal vez el que cae, probablemente el que sube, baja, ¿verdad? Dice las leyes naturales, pero nosotros sabemos por la palabra que es necesario entender que solo en Cristo hay libertad, que solo en Cristo hay oportunidad de nosotros levantarnos. Dios te bendiga, Dali, buenos días. Dios te bendiga, Suheili Olivera, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Salmo 37, versos 23 y 24, y estamos diciendo en la Escritura que nunca se nos ocultó que podíamos caer. Fíjate que la palabra habla de patriarcas como Abraham, que fue el padre de la fe, patriarcas como Abraham, que trataron de ayudar a Dios en un momento de sus vidas, porque tal vez se sintieron desesperados en su parte humana. Porque quiero decirte que como humanos vivimos batallas todos los días para nosotros permanecer, pero no será en nuestra fuerza que podemos resistir, sino será en la fuerza del Espíritu. Pero ¿qué pasa con las personas de este tiempo, de este siglo XXI? Es que realmente viven en la confusión de
lo que es la religión. Lo que es la religión te hará sentirte acepto, porque creerás que es en tu fuerza, creerás que es por tus méritos. Realmente no. Lo que es religioso es un esfuerzo humanista, un esfuerzo humano de nosotros permanecer en pie. Nosotros reconocemos que solo su gracia, solo su favor pudo levantarnos un día, y nosotros reconocemos por la palabra que solo en Él hallamos libertad, solo en Él hallamos paz, solo en Él nacemos de nuevo. Y por esa razón nosotros entendemos por la palabra que necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu para nosotros poder permanecer en pie. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido predicarte la palabra y hablarte de que el Señor está muy dispuesto a salvar tu alma, que el Señor está dispuesto a levantarte del pecado, porque la palabra dice que lo que nosotros necesitamos es arrepentirnos. Pero fíjate, el enemigo de las almas tal vez te quiere mantener atado a una mente tal vez en condenación, y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que han nacido del agua y del Espíritu tienen que entender que solo en Él hay libertad, que solo en Él hay paz, que solo en Él podemos levantarnos. Y fíjate que mientras Sansón en un momento de su vida creyó que podía jugar con sus propias fuerzas, se arriesgó. Y en el momento de su debilidad, él entregó el secreto que no debió nunca haber confesado. Pero la palabra dice que aún al final de sus días, él pudo ver que Dios tuvo misericordia de él y le respaldó, porque Dios nunca se olvida de sus hijos, porque nosotros tenemos errores y defectos, pero la palabra dice que Él está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros le confesamos nuestra debilidad. Es por eso que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para que tú sepas que solo en Él hay paz, que solo en Él hay libertad, que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, con la palabra, nosotros somos libres por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que en este tiempo hemos querido interrumpir tu mañana para llevarte este mensaje de fe y de esperanza, que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. No es imposible cuando nosotros le creemos a Él, cuando nosotros hemos sido marcados por Dios. El enemigo es el único que se goza de tu caída, pero el Señor te quiere levantar, el Señor quiere restaurarte, porque Él quiere darte la salvación. El enemigo quiere que tú desperdicies tus días de vida, que tú pierdas tu tiempo en la tierra, porque el enemigo no quiere que tú seas salvo. Y en este día nosotros queremos que tú sepas que no somos un grupo religioso, tampoco una denominación, no somos un grupo que simplemente adora de manera diferente. Es cierto que nosotros vivimos de manera diferente, pero es porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia en esta mañana. Es nuestro anhelo que tú sepas que solo en Cristo hay libertad, que solo el nuevo nacimiento en Cristo te da la oportunidad de levantarte, y que es necesario que lo hagas. Tal vez para la tierra todo lo que sube tiene que caer, pero en Cristo es lo contrario. En Cristo tú te vas a levantar, en Cristo tú puedes ser libre, en Cristo tú puedes comenzar otra vez, en Cristo tú tienes la oportunidad de que tus pecados sean perdonados. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para que tengas la libertad que solamente Cristo puede dar. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy estaremos reuniéndonos para estudiar la palabra del Señor en la escuela bíblica. Así que es muy necesario nosotros agarrarnos de la palabra y reconocer que en esta vida van a venir momentos de tropiezo, momentos de dificultad, de debilidad, pero solo en Él somos más que vencedores. Así que en esta mañana yo te invito a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo y que te alejes de lo que es religioso, porque lo que es religioso se convierte en una fortaleza cultural, tal vez mental, por diferentes influencias, y no te va a dejar escuchar la palabra. La palabra no oculta los errores que cometieron muchos personajes en la Biblia, pero están ahí para que sepamos
que todo el que se aleja del Señor, todo el que se desconecta de su palabra, cae, y es necesario que nosotros seamos levantados porque Él nos quiere levantar. Él te quiere levantar y darte una nueva vida en esta hermosa mañana. Vamos a orar unos por los otros. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras debilidades, y en esta mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tú bendigas cada vida que nos ha acompañado en esta transmisión en el en vivo, y aquellos que se reunirán tal vez por medio de la repetición de este programa. Permite, Padre, que tu palabra traiga libertad, traiga luz, Señor, y dirección. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.